Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarlos en sus hogares. Hace un año la alcaldía de Bucaramanga anunció una cuantiosa inversión en la ejecución del proyecto Bosques de Caminantes en los Cerros Orientales. La iniciativa se desarrolla dentro de las 40 hectáreas que son de propiedad del municipio e incluye la construcción de senderos peatonales que se convertirán en una conexión entre la comuna 14 de Morro Rico y la comuna 12 de Cabecera. El proyecto tiene que ver con la adecuación de 2.6 kilómetros con caminos ecológicos, parajes y miradores, entre otros. Un primer tramo integra la integración de senderos de manera lineal a través de las áreas de servidumbre y camino veredal existente desde el viejo restaurante El Corcovado, hoy Centro de Salud Morro Rico, sobre el kilómetro 2.8 de la vía Cúcuta hasta la bifurcación en un sendero o llamado cruce de caminos. El tramo 2 comprende desde la bifurcación o cruce de caminos a través de un sendero o trocha sobre predios propiedad del municipio hasta el sector del barrio Los Anaya y posteriormente hasta el barrio Jardín a través de una vía urbana existente donde finaliza el recorrido. Según informó la alcaldía, esta iniciativa tuvo la revisión y aprobación de la CDMV. A la fecha, el proyecto supera el 40% de avance y la inversión asciende a los 16.000 millones de pesos. Actualmente se adelantan los trabajos en las zonas de acceso vía urbana y rural. Las empresas Biotecnología, Proyectos, Asesorías y Servicios, Sociedad Limitada y Consorcios Andrés Par son quienes se encargan de la ejecución. Aunque el proyecto en teoría parece interesante, en la práctica se convierte en un atentado contra el medio ambiente. En 2014 se aprobó el POT de segunda generación que regirá hasta el 2027, que intentaba proteger 1.300 hectáreas de los cerros orientales que se constituyen en un pulmón verde para los habitantes. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube y en corrillos.com.co pueden informar del acontecer político. Intervención a los cerros, pros y contras, es nuestro tema de hoy en Corrillos, el cual lo vamos a analizar con protagonistas de la vida político-administrativa del departamento. Saludamos a Consuelo Ordóñez de Rincón, economista de la Universidad Santo Tomás, especialista en servicios públicos y entre sus múltiples cargos fue directora del área metropolitana de Bucaramanga. Bienvenida, Consuelo Ordóñez, gracias por estar en Corrillos. Buenal, muchísimas gracias, muy agradecida de participar en esta sesión vía Zoom, en esta sesión virtual de tu programa y muy contenta de interactuar sobre este tema que realmente nos llega al alma. Es un tema que forma parte del ADN de los ciudadanos de Bucaramanga y con lo cual queremos trabajar conjuntamente para garantizar el bienestar de toda la población, de este 1.000.000 de habitantes del área metropolitana y de estos 580.000 habitantes de Bucaramanga. Así es, gracias, doctora Consuelo Ordóñez, quien rompe su silencio hoy, como también saludamos al diseñador industrial de la UICE, especialista en finanzas públicas, ex concejal de Bucaramanga y ex diputado de Santander, Edgar Suárez Gutiérrez. Bienvenido, Edgar Suárez. Hola, Juvenal, un saludo para usted y para los panelistas, para Freddy, para la doctora Consuelito, y para usted, gracias por acordarse de este servidor y sobre todo en este tema tan importante y tan álgido como son los cerros orientales, nuestro pulmón y nuestro recurso hídrico y prácticamente la naturaleza que hay y el aire puro que hay en Bucaramanga. Y Edgar Suárez, que hace rato no aparecía en los medios de comunicación, hoy casi que rompe también su silencio. Y saludamos al administrador de empresas agropecuarias, columnista de Corrillos y líder del colectivo El Denunciante, Freddy Garzón. Bienvenido, Freddy. Muchísimas gracias, Juvenal. Saludarlo a usted y a personajes de la vida pública, administrativa, como usted le decía en un principio, esos expertos en temas ambientales, a Consuelo Ordóñez, a Edgar Suárez, saludarlos. Muchísimas gracias por permitirnos estar acá, Juvenal, y desde el punto de vista de las denuncias, que va a ser prácticamente mis intervenciones, de cómo vamos a mostrar lo que se está viendo en los cerros orientales y, por tanto, la defensa que debemos hacer de ellos. Bien, doctora Consuelo Ordóñez, cuando se decidió en un POT de segunda generación en el año 2014 hacer el blindaje de estos cerros orientales, usted era la directora del área metropolitana de Bucaramanga. Usted fue muy
usted fue protagonista principal en ese desarrollo de ese plan de ordenamiento territorial. ¿Qué se buscaba en ese momento con ese blindaje a los cerros orientales? Sí, Juvenal y amigos todos, la decisión de mantener en categoría estricta los cerros orientales de Bucaramanga se plasma en el año, pero tiene un antecedente previo que me vincula, que es el hecho de la, digamos, integración de lo que fue en un momento una idea de campaña cuando fui precandidata a la alcaldía y construí ese programa de gobierno. Era uno de los temas que estaban en la primera línea. La protección de los cerros orientales constituía la esencia prácticamente del componente ambiental, como quiera que en el diagnóstico que realizamos en ese momento se identificó el altísimo valor ecológico de los cerros. Se nos va un poquitico la señal, doctora Consuelo, ya mejoramos esa parte. Edgar Suárez, en ese momento del blindaje, era el presidente... doctora Consuelo, un segundito porque es que se nos está yendo la señal, la suya. Mientras mejoramos la señal, le quería preguntar al doctor Edgar Suárez, es que en ese momento usted era el presidente del consejo cuando se aprobó ese POT. ¿Cómo fue la discusión en ese momento y cómo tomó la comunidad ese blindaje a los cerros orientales? A ver, nosotros traíamos un plan de ordenamiento ya obsoleto, que ya tenía muchos años de rezago. No recuerdo bien, pero creo que eran como unos 4 o 5 años de rezago ya, porque veníamos con el plan de ordenamiento desde el gobierno Cote. Entonces, cuando me elige presidente el alcalde de la época, Lucho Borges, me dice que saque adelante de la mejor manera el plan de ordenamiento territorial. Yo le dije, claro, o sea, teniendo personas al frente como Mauricio Mejía, el secretario de Planeación, a la doctora Consuelo como autoridad ambiental en ese momento que era el área metropolitana, la CMB y los diferentes actores que eran puras personas técnicas y de un peso ambiental y de ordenamiento muy reconocido en la ciudad, pues le daba a uno la posibilidad de estar uno blindado. Más sin embargo, se armó un grupo que también teníamos una asesoría desde Bogotá y un equipo de trabajo encabezado por Alfa Helves y por un grupo de personas que nos acompañaron en todo el POT y que por eso hoy fue el primer POT de segunda generación aprobado el 19 de mayo. El 19 de mayo se aprobó, que es el día de mi cumpleaños, que yo recuerdo que ahorita les cuento de una anécdota que pasó con esa fecha, el 19 de mayo, y duramos nosotros estudiándolo 90 días. Se radicó el 19 de febrero en el Consejo del 2014 y duramos hasta el 19 de mayo. Allí se hizo, se estudió 20 días en primer debate, 8 días en segundo debate. La doctora Consuelo nos acompañó los 8 días, jornadas extenuantes, casi algunas veces de 16 horas, y lo aprobamos en plenaria. Pero también estuvo la participación ciudadana. Fue la participación ciudadana de un POT hasta ese momento el más concurrido. Fueron 311 ponencias, 152 intervenciones de la comunidad, en Neomundo, que también nos acompañó la doctora Consuelo y también varias autoridades. Entonces fue un POT amplio. La Secretaría del Consejo, en los días de la radicación de las ponencias, colocamos una carpa y funcionó en la mitad de la plazoleta Luis Carlos Galán. Sacamos la Secretaría a la mitad de la plazoleta y allí era donde la gente radicaba las ponencias. La gente no tuvo que ingresar ni siquiera a la alcaldía. La Secretaría funcionó durante unos 4 días para la radicación de las ponencias. Fue un POT amplio, suficiente, participativo, unas plenarias llenas de discusiones extensas, se modificaron alrededor de 60 artículos y tenemos un POT que a hoy, 6 años después, yo, Edgar Suárez, siendo presidente del Consejo, no tengo ni una sola investigación. Bueno, todos los POT están investigados. El POT de Bucaramanga es el único de segunda generación y de los pocos del país que no están investigados. Edgar, pero vamos con el contexto. Ya lo vimos por la parte de cuando se presenta y cómo fue el estudio, la formulación y el estudio, pero todo nace cuando la
cuando la entonces precandidata a la alcaldía, Consuelo Ordóñez, decide dejar su precandidatura y entrega esa línea de trabajo al que iba a ser entonces candidato a la alcaldía por su colectividad, Luis Francisco Borges. Cuéntanos, esa es la parte que usted iba narrando. A partir de ahí, ¿qué pasó? Efectivamente, digamos, él también coincidía en la necesidad de garantizar que la zona estuviera protegida. Entonces se llegó a un acuerdo y se firmó en el Parque del Agua, la sede del acueducto, en la parte exterior, con notario, un compromiso para que de ninguna manera ese, digamos, criterio que era fundamental de proteger los cerros orientales tuviese variación. Y durante su gobierno se honró ese compromiso que fue firmado en notaría de la protección de los cerros orientales. En efecto, creo que fue un compromiso cumplido y fue una alianza, una unión de esfuerzos entre lo que venía del proyecto de POT anterior y las modificaciones que se le adicionaron en ese momento, que lo que hacían era ratificar la importancia de los cerros y de su protección. La gran crítica que hubo al POT surgió más por el tema del sector de la construcción. Edgar se acordará que los constructores estuvieron en las sesiones del Consejo Municipal. ¿Fueron afectados realmente los constructores, Edgar, a propósito de este blindaje a los cerros orientales? Porque yo sabía que también dentro o aledaño a los cerros había unos proyectos por desarrollarse. Claro, teníamos el impuesto de delineación más bajo, o uno de los más bajos del país, y teníamos una de las densidades en construcción más altas. No se tenía regulado ni el impuesto de delineación, ni tampoco el tema de la densidad. Entonces acá era una selva de cemento en la cual los constructores tenían prácticamente la ciudad donde podían tener mayor ganancia las constructoras. Cuando hablábamos con los asesores, y esa fue una de mis preguntas, con los asesores de Bogotá, ellos decían que, pero ¿cuánto es la ganancia de Bucaramanga comparado con las otras ciudades del país? Y los puntos de ganancia, digamos que yo no recuerdo bien, pero digamos que en construcción en Bucaramanga se ganaba como el 16, mientras que en el resto del país se ganaba el 12, solamente producto de los impuestos y de la densidad. Entonces, acá era paraíso perfecto para constructoras como Marval, Urbanas y HG y Fénix. Es más, yo en un artículo de prensa que lo llamé el POT en cifras, porque yo siempre, la doctora sabe, siempre manejo muchísimo las cifras, se llamó el POT en cifras, ahí nombro que esto era propicio para las constructoras, pero es que las constructoras más fuertes del país, o algunas de las más fuertes del país, son las nuestras, son multimillonarias y se volvieron multimillonarias con nosotros construyendo acá en Bucaramanga, porque era prácticamente un sitio donde no había ni orden, ni había, estaba todo libre, o sea, no había medida para los constructores, entonces era un buen espacio, y acuérdate que todo el mundo se volvió constructor. Acá los que estudiaron con uno en la universidad eran constructores, los que trabajaban con uno en algún sitio público, no, ahora soy constructor. Todo el mundo en Bucaramanga se volvió constructor. ¿Cómo ahora en Piedecuesta? Cuando uno va a Piedecuesta, y lo sabe más Freddy, que vive en Piedecuesta, todo el mundo es constructor. Sí. Doctora Consuelo. Digamos que independiente de si la empresa era grande o pequeña, Bucaramanga sí tenía un índice de construcción muy alto y tenía unas normas que permitían que en muy pequeños predios se elevaran construcciones, digamos, muy altas, lo cual generaba de alguna manera efectivamente una densidad exagerada. Y esto aplicaba para grandes constructoras, para medianas, para pequeñas, y generó esa altísima densificación de la meseta de Bucaramanga sin que existieran ni espacios públicos ni vías suficientes para darle servicio a esa cantidad de viviendas que llegaban con esos índices de construcción. Sí, se supo, Edgar, doctora Consuelo, ya ahorita vamos con Freddy, se supo que cuando se aprobó el POT de segunda generación, varios de los que tenían lotes allá para edificar
fueron afectados y se hablaba de unos lotes de la constructora HG y unos lotes de Urbanas, que este proyecto de los senderos era precisamente para favorecer a algunos constructores que quedaron afectados. ¿Qué saben ustedes, doctora Consuelo, Edgar, Freddy, al respecto? Bueno, digamos, es sabido que buena parte de los cerros orientales era de propiedad de Urbanas y que ellos siempre tuvieron el interés de entregarlo en sesiones a la administración municipal por la restricción que tenía de construcción, y de hecho creo que esa fue la situación real, y es por eso que ahora la alcaldía de Bucaramanga es propietaria de buena parte de los cerros. Adicionalmente se supo que la constructora HG tenía unos predios que correspondían a la zona donde se hacía la feria de orquídeas, si no estoy mal, y que también, digamos, esa zona quedaría protegida por la línea de los cerros orientales. En efecto, no son los únicos, digamos que hay muchos otros propietarios en los cerros, pero eran de las constructoras que efectivamente tenían propiedad sobre esos terrenos y que con la decisión del Plan de Ordenamiento Territorial quedaron bloqueados. ¿Qué denuncias hizo al respecto usted, Edgar Suárez, frente al tema? Las áreas de uso de suelo. Las áreas de uso de suelo son unas manchas o unos colores que aparecen ya preestablecidos, que van desde, no recuerdo bien, pero van como del celeste al naranja, llegando hasta el rojo, ¿cierto? Entonces teníamos el anterior mapa del POD aprobado en el gobierno Cote y teníamos el nuevo mapa que íbamos a aprobar nosotros. A nosotros los concejales nos entregan todo recetado porque nosotros no somos, ese es un documento técnico, que nosotros no tenemos la posibilidad de modificarlo porque llegó Pepito o Pepita y dijo, no, es que está en mi casa, está en mi predio. Eso no es así. Debe ser con un soporte técnico anterior. Más sin embargo, cuando yo vi los dos mapas, yo era el presidente del consejo y hubo una sesión en la que yo delegué la presidencia, pero y también en comisión, y yo hice un debate en el que yo dije que no sabíamos a cuántos empobrecíamos con el POD, pero que yo iba a dejar al descubierto a cuántos enriquecíamos. Y yo recuerdo que saqué alrededor de unas 14, 15 áreas que eran antes zonas verdes, eran zonas blancas. Recuerdo ahora porque en el mapa del gobierno Cote, lo verde no era verde, sino lo verde era blanco. Eran zonas blancas que debían aparecer verdes y de la noche a la mañana aparecían de colores. Entonces eran áreas y eran bastantes zonas montañosas, zonas cerca a fuentes hídricas que de la noche a la mañana pasaban de ser blancas a ser o naranjas o azules o rosaditas, que era la zona residencial, que era la zona comercial y muchas veces las áreas dotacionales. Entonces, hice esa sesión donde yo dejé al descubierto en una sesión que debe estar en las grabaciones, una sesión completa donde más o menos 15 zonas, porque como ellos están en una cosa tan microscópica, la escala que se utiliza son escalas que a la vista de nosotros es muy pequeño, o sea, un predio, un lote, una casa es prácticamente casi como 2 milímetros, no, como unos 4 milímetros por 4 milímetros, es como un predio normal en Bucaramanga, de una cuadra. Una cuadra es más o menos como es como 1 centímetro por 1 centímetro, ¿sí? O sea, no, como unos 4 centímetros por 4 centímetros, creo que es mucho. Es como 2 centímetros, como 2 centímetros por 2 centímetros es una cuadra. Entonces una casa es una cosa microscópica. Entonces veíamos que cuando usted acercaba, le hacía el zoom, pero todo nos lo dieron en papel, porque en ese momento lo que nos dieron digital, la tecnología no era como ahora, que coge usted WhatsApp, lo amplían, cuando eso era un poco más complicado, porque estamos hablando de hace 4 años, pero ya había tecnología bastante. Entonces se detectaron más o menos como 15 zonas. Y allí fue cuando se armaron los líos, se vinieron las constructoras, se vino Camacol, se vino el perro y el gato a ese debate diciendo que nosotros estábamos exagerando porque estábamos diciendo que estábamos enriqueciendo a unos y empobreciendo a otros. Freddy, a propósito, no le escucho, Freddy, pero la pregunta para ustedes, dentro de las investigaciones hechas por usted, ¿ha encontrado que existen empresas que han querido o se quieren beneficiar de este proyecto de los senderos? ¿Aló? Ahora sí.
Ahora sí. No, pues con esos 30 minutos de despliegue técnico, pues hasta mi computador se apagó. Pero está muy bien porque Consuelo y Edgar conocen muy bien del tema, Juvenal. Pero ya después de toda esta argumentación técnica, aquí lo importante es ir al grano. Se puede construir en los cerros orientales, se requiere licencia para construir los cerros orientales, porque la gran mayoría de expertos, de los cuales hemos tenido sus argumentos técnicos, dicen que no. Entonces nos genera duda por qué la administración pasada quiere intervenirlos, por qué esta nueva administración retoma también lo que viene diciendo la administración para intervenir nuestros cerros orientales. Tanto Consuelo y Edgar, que han manejado estos temas desde hace muchísimo tiempo, sería bueno conocerlo si realmente tiene la licencia. Las investigaciones que nosotros hemos desarrollado y las denuncias juvenales a través del colectivo El Denunciante es el sentir de la ciudadanía, es el sentir de las pocas poblaciones que viven en los cerros orientales y ven cómo esos constructores han venido desarrollando obras sin tener la licencia. En un principio, la Contraloría Municipal de Bucaramanga hizo un foro, si se podría llamar, al igual que un congresista de Santander, un representante de la Cámara, para manejar ese tema. Y la CMB, que es la autoridad ambiental del área metropolitana, decía que sí se requería licencia, pero el alcalde encargado en ese momento, Manolo Acero, controvertía y decía que no se necesitaba la licencia. Entonces, nosotros nos genera muchas dudas por qué se quiere llevar a cabo este proyecto. Y lo que nosotros hemos averiguado es el interés que tienen las constructoras como la de Rodolfo Hernández. Tan así, Juvenal, que el supervisor de esta obra es un ex empleado de Rodolfo Hernández, el señor Ricardo Azuero, quien es el que está supervisando estas obras. Entonces, nos genera muchas dudas todos estos elementos y por qué la insistencia de construir en un lugar donde es un área protegida. Bueno, yo lo que quiero llevar, Freddy, es una línea de tiempo que comienza en el año 2013, 2012, que posteriormente se convierte en un POT de segunda generación en el 2014 y que luego volvemos a saber de él a través de unas denuncias donde se suponía se quería construir allá, afectando el medio ambiente. Y comienza el proyecto en el año 2019, el año pasado, a mitad del año, y vuelven, a raíz de la pandemia, vuelven otra vez a reactivarse en las obras. Pero mi pregunta, o la pregunta que le hacía a Freddy, no sé si él no me alcanzó a escuchar, y de pronto si alguien la tiene, es ¿por qué el interés? ¿Por qué creen ustedes que hay un interés tan acérrimo en ese entonces de Rodolfo Hernández y hoy de su pupilo Juan Carlos Cárdenas de intervenir los cerros orientales? Juvenal, voy a tomar la palabra nuevamente, qué pena, sí, es que el audio no está muy bien y lo mismo la voz para poder presentar lo que quería decir. Sin lugar a dudas, nuestra denuncia, lo que ha llevado nuestras denuncias, ese es el primer paso para llevar un desarrollo a una zona urbana que no se puede tocar, que es un área protegida. Es un pequeño paso para empezar posteriormente a que no se pierdan estas tierras de los grandes urbanizadores. Ese proyecto de bosques de los caminantes ha mutado desde el principio. Desde el principio venían construcciones con auditorios, con restaurantes, con parques, y a medida del tiempo en que los expertos han estado pendientes, pues han tratado de cambiarlo. Entonces, ahí es donde genera muchas dudas, porque un proyecto donde iba a llevar gran cantidad de cemento, de obra civil, de hierro, ahora está mutando. ¿Cuál es el interés? Entonces, ya lo han llevado hasta un punto en el cual dicen ellos que solo es mejoramiento de senderos. ¿Y por qué no presentaron el proyecto de mejoramiento de senderos? Entonces, es algo disfrazado. Es algo disfrazado para beneficiar a alguien. ¿Y quién más sabe de esto? Rodolfo Hernández. Eso es una cosa, es un legado, es una herencia que le va a dejar, yo no creo que a sus hijos, pero sí a sus nietos, que es lo que ha pasado con la construcción, no solo en Colombia, no solo en Bucaramanga, sino en Colombia. Venga, Juvenal. Edgar, pero bájeme un poquitico la cámara porque estás como muy escondido ahí, no lo veo. Juvenal,
¿Ya? Pues, no, un poco más. Bajemos la cámara para que lo mostremos más a usted. Es que veo que... acá unos documentos, es que estoy revisando el pero Juvenal, me deja colocarle un poquitico de sal al tinto. Dele, dele. A ver, ya que está la doctora Consuelo, mire, para nadie es un secreto, o no, para nadie es un secreto, no, esto hay que repetirlo 1000 veces. Rodolfo Hernández era un patrocinador de campañas políticas. Él previamente financiaba las campañas de los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga. Sí, muchos. Después, cuando habían elegidos los alcaldes, se llevaba a los secretarios de planeación y se llevaba a los cargos importantes de planeación de la autoridad ambiental a viajar por el mundo. Allí estuvo Ludwig Mantilla, que es uno de los que lo nombramos, fue uno de los que viajó. A muchos lo llevaba a viajar. Cuando Rodolfo Hernández, yo le voy a contar acá rapidito cómo lo conocí. Yo al señor lo conocí un día que yo estaba en campaña para el consejo y dijeron que me iban a llevar el gurú de la política para que me enseñara a hacer política. Me llevaron al apartamento de él y en el Hotel Dan fue. Me llevaron al Hotel Dan y cuando apareció el señor fue hablando de política, de cómo teníamos nosotros que engañar a los pobres, que teníamos que decirles que le íbamos a dar televisores, que le íbamos a dar iPads, que engañáramos a los pobres porque los pobres eran los que votaban por nosotros. Después de eso, todos sabemos que salió elegido Lucho y una gran deuda que tenía Lucho era con el señor Rodolfo Hernández. Y allí Rodolfo Hernández se agarró a pelear con Lucho por 3 negocios. El negocio del agua, el negocio de las basuras y el negocio de los cerros. Y ahí la que prácticamente salió damnificada o la que prácticamente fue para rayos fue la doctora Consuelo. A mí sí me gustaría que la doctora Consuelo nos recordara ese pasaje de la historia en aquel momento cuando prácticamente a Rodolfo el negocio de la basura se le cayó, que después lo quiso restablecer con Vitalogy y ya sabemos que lo tiene casi en las puertas de la cárcel, a él y a su hijo. El negocio del agua lo logró hacer como alcalde de la ciudad. Y el negocio de los cerros se le impedimos varios y las autoridades y la CMB y varios le impedimos el negocio de los cerros, pero le queda a él solamente el negocio de las basuras, que muy seguramente lo va a llevar a la cárcel, y el negocio de los cerros, porque el negocio del agua ya lo tiene. Sí, creo que esa es parte de lo que narra Luis Francisco Borges en su libro. Yo se lo sugiero que vuelve otra vez a retomar el por qué la pelea entre Rodolfo Hernández y Lucho narra parte en este libro que él presentó hace 1 año y medio, en el que menciona que parte de su situación con él fue cuando prácticamente la amistad se terminó cuando se blindan los cerros orientales, donde Rodolfo Hernández tenía muchísimas posibilidades de construir, de ejecutar sus proyectos. Pero que nos lo narre la doctora Consuelo. Sí, señor. Pero, digamos, a mí me parece que eso en este momento no es lo importante, como dice Freddy. Son, digamos, situaciones de la historia. Pero poquito, doctora. Pero la esencia es qué significan los cerros orientales para Bucaramanga y por qué se debe o no intervenir los cerros orientales con construcciones, con senderos, con cemento, con contaminación lumínica, en fin, con lo que contiene el proyecto del Bosque de los Caminantes, creo que es que se llama. Sí. El tema de si favorece o no a Rodolfo Hernández o a la constructora HG, digamos, dejémoslo un poquitico al lado y miremos el contexto de lo que significa el proyecto. Los cerros orientales de Bucaramanga son los cerros tutelares, son el pulmón de la ciudad y tienen una cantidad de valores ecológicos que son muy importantes para la preservación de la vida. Cuando se presenta el proyecto, pareciera que se desconoce que esos cerros orientales forman parte de un área protegida. Freddy lo dijo hace un momento y yo quisiera insistir en ese tema. El Distrito Regional de Manejo Integrado del Área Metropolitana de Bucaramanga, el DRMI, forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas dentro del CIRAP. De manera que lo primero que creo que tenemos que mirar aquí, independiente, insisto, de si favorece o empobrece a alguien, es que para tomar una decisión sobre cualquier proyecto que afecte un área del Sistema Nacional o Regional de Áreas Protegidas, requiere licencia ambiental. Entonces,
era una pregunta que creo que le teníamos pendiente por responder a Freddy. Si bien el decreto de licencias ambientales reglamentario, el último es del año 2014, el 2041, si mi memoria no me falla, no dice que la construcción de senderos requiere licencia ambiental. Lo que sí requiere licencia ambiental es la intervención de cualquier área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como lo es el DRMI. Y si requiere licencia ambiental, al hacer el estudio de impacto ambiental, se van a identificar todos estos problemas que nosotros estamos mencionando ahora y se van a identificar quiénes pueden ser los perjudicados o los beneficiados con el proyecto. Entonces, yo creo que lo primero que uno tiene que decir es, independiente de discusiones políticas, insisto, es ¿para qué hacer un proyecto de estas características? ¿Cuál es su... Se nos va un poquitico la señal, doctora Consuelo. Pero ¿por qué? Desde el punto de vista ambiental, ¿cuáles son los beneficios? Doctora, es que se nos fue un poquitico la señal y quedó ahí como en la mitad. Veníamos con la pregunta suya y usted está respondiendo, es no importante quién se beneficia, sino lo que se viola. Exactamente. Y eso lo podemos superar con el estudio de impacto ambiental. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que dejar en claro aquí es que si queremos sacar adelante el proyecto o no, porque una de las cosas importantes que tienen las licencias ambientales es que puede definir la no ejecución de un proyecto, es hagamos el estudio de impacto ambiental. Y es la recomendación que yo quisiera darle a Juan Carlos Cárdenas. Independiente que ya haya un contrato. Independiente que ya haya un contrato. Okay. Independiente de cualquier consideración adicional, se requiere hacer el estudio de impacto ambiental y saber de qué magnitud de daño estamos hablando. Edgar. Una cosa buena para la doctora Consuelo. Edgar tiene la palabra. Es que Edgar está... Es que yo recuerdo que cuando uno lee el POD, en el POD se nombran los cerros orientales 8 veces, ¿sí? Y cuando se nombra en la justificación los cerros orientales también, lógicamente varias veces se nombra. Pero allí se nombra con estudios que fueron realizados por la CNV. Entonces, lo que la doctora Consuelito dice sobre el área protegida y la licencia ambiental, allí la jurisdicción es de la CNV. Esa es una ventaja que tenemos nosotros acá en torno a lo que es la administración. Porque si esto fuera el resorte solamente de la área metropolitana, téngalo por seguro que los cerros ya no los hubiesen intervenido a hoy. Entonces, hoy tenemos la posibilidad es que la CDMB, que es la Autoridad Ambiental Rural, sea la que esté pendiente de esa área protegida. ¿O estoy mal, doctora Consuelo? No, es correcto, pero fíjense una cosa. El DRMI es una figura de áreas protegidas que establece diferentes tipos de usos, no solamente el uso de la protección. Y ya al interior del Consejo Directivo de la Corporación de Defensa de la Meseta se hizo una modificación al DRMI y pasaron unas áreas que estaban en protección para la preservación a zonas de producción. Ese primer cambio en el DRMI hay que analizarlo con detalle y ver hasta dónde vale la pena haber hecho esa modificación de uso. E insisto, independientemente de que haya un uso que ha sido modificado, debe generarse un estudio detallado de los impactos. Es que el estudio de impacto ambiental es un instrumento de planeación y debe generar la respuesta a todas las inquietudes que tenemos sobre cuál va a ser realmente el impacto que puede tener este proyecto y cuáles los eventuales beneficios, si es que tiene beneficios. Sí. Digamos que en un momento dado uno podría decir que los cerros orientales están intervenidos, que ya están intervenidos. Y efectivamente están intervenidos porque tienen unos senderos y porque permanentemente hay invasiones en los cerros orientales. Entonces, digamos que hay un nivel de intervención. Puede ser bajo, pero hay un nivel de intervención. ¿Hasta dónde un proyecto de este tipo va a aumentar la intervención y el daño o va eventualmente a frenarlo? Ese es un tipo de análisis que tenemos que hacer. Y hasta dónde el hecho de tener unos senderos en mejores condiciones, verbi gracia, supongamos que así lo fuere,
va a generar que haya más gente vinculada al interés ambiental porque tiene contacto con el entorno, con un valor ecológico importante, o esa ampliación de senderos lo que va a hacer es afectar negativamente esa conciencia ambiental porque se genera un elemento artificial que afecta la conciencia ambiental de la gente que la visita. Es distinto ir a un parque natural en donde efectivamente las intervenciones son mínimas, a un parque en donde hay cemento, en donde hay, digamos, distintos tipos de intervenciones. Exactamente, artificiales. Esos análisis es lo que yo creo que técnicamente nosotros debemos hacer y generar una respuesta que sea útil para la toma de decisiones de la ciudad. Freddy. Juvenal, venga, es que ahí es donde nos generan muchas dudas. ¿Por qué este estudio de impacto ambiental no se ha hecho? O sea, ¿cuál es el afán desmedido de la administración de echar por delante un proyecto que lo que se denota es que es un afán desmedido? O sea, ¿por qué no se aplicaron los principios de planeación desde un principio? ¿Cierto? ¿Por qué no se aplicaron los principios de precaución en los temas ambientales? O sea, realmente un proyecto de esos tiene un impacto, y un impacto en los temas ambientales, después cómo lo vamos a reversar, cómo lo vamos a mejorar. Y por supuesto ya están las intervenciones, o sea, y yo no entiendo ahorita cómo de nuevo y en medio del aislamiento obligatorio se excusan en un decreto presidencial de activar la economía y la infraestructura para a escondidas empezar a hacer las obras. Antes de que comenzara la pandemia también lo estaban haciendo. Salimos a denunciarlos porque estaban en medio, al principio pues del aislamiento, haciendo las obras. Ahí salió el director político de la Liga, que representa a Rodolfo, a tratar de desmentirnos, ¿sí? También tenemos las evidencias. Pero lo que a mí me genera dudas es que estaban diciendo que estaban tramitando también la licencia ambiental desde el año pasado. La cuestión es, dijeron, no, vamos a hacer las intervenciones en la parte donde podemos intervenir, la parte urbana. Nosotros hicimos un recorrido con dos ambientalistas, con Orlando Beltrán y con Mauricio Laya. Eso fue hace como a principio de año, si no en diciembre, no me acuerdo exactamente. Y nos decían, no, estamos mejorando es la parte que podemos hacer, no la del sector rural, llamémoslo así, el bosque. Pero nos adentramos dentro del bosque y ya tenían demarcados los senderos. Ellos no lo van a mejorar, ahorita Consuelo lo decía, casi que le van a robar un metro y medio a la montaña para poderlos ampliar. Ya los tenían demarcados, ahí tenemos los videos, los registros, y en todo ese recorrido estaban demarcados los senderos de un lado al otro. Ahí van a tumbar la montaña, van a tumbar los árboles, ahí va a cambiar la biodiversidad, ahí llegan una cantidad de animales. Entonces, no es un mejoramiento de senderos, es una intervención que ha cambiado a través del tiempo. Claro, y hay otro elemento central que yo creo que vale la pena mencionar para ratificar lo que Freddy está diciendo. La licencia ambiental puede dar la decisión de que no se ejecute la obra. O sea, la licencia ambiental no es una patente de corso para hacer las obras. Entonces, a mí lo que me parece complicado de esto es haber hecho un contrato y haber asignado unos recursos sin tener previamente la licencia ambiental, porque es que probablemente al hacer el estudio de impacto ambiental no solo hubiese tenido que modificarse mucho más el proyecto si lo querían hacer, sino que simplemente podía haber dado como resultado que el proyecto no se podía hacer. Y no se podía hacer a pesar de que no se tumben grandes árboles, porque en la ampliación de los senderos, según efectivamente el recorrido realizado por el proyecto, lo que eventualmente se va a afectar son los arbustos o el desarrollo de nuevas especies muy jóvenes que están apenas en proceso de crecimiento. Entonces, claro, los arquitectos y los ingenieros dicen, pero es que eso no es un árbol, eso es como un chamizo. No, es que ese es el desarrollo natural del árbol, de la especie que está en crecimiento. Y cuando esas nuevas especies se afectan, es que se altera definitivamente el desarrollo del ecosistema. Entonces, es probable que en ese proceso la decisión sea,
es que se está afectando esa generación secundaria de la biota y puede, digamos, exigirse que no se amplíe el sendero o que se cambie la ruta del sendero o que eventualmente no se pueda desarrollar el proyecto. Así el proyecto haya venido siendo modificado, como bien lo dice Fred. Y el proyecto que vimos era gigante, ¿no? Tenía auditorios, tenía una cantidad de cosas y ahora el proyecto se ha reducido sustancialmente, pero igual no sabemos si su impacto ambiental amerite grandes Edgar, permítanme, Consuelo Ordóñez, Edgar Suárez y Freddy Garzón, vamos, después de estos mensajes, vamos a hablar de lo que hay detrás. Ya lo que le gusta a Edgar Suárez y a Freddy es lo que está detrás en la materia política frente a esta intervención de los cerros orientales, pros y contras. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube y en corrillos.com.co pueden informar del acontecer político. Mensajes y ya regresamos. ¿Necesitas un crédito y deseas no esperar tanto tiempo para que aprueben tu solicitud? Haz como yo. En Financiera como Ultrasan estoy a minutos de mi crédito. Además podrás disfrutar de las mejores tasas de interés, cómodos plazos y un servicio personalizado. En Financiera como Ultrasan solicita tu crédito en minutos. Mami, ¿por qué no me dejas salir al parque? Hija, porque te amo, porque me amo y debemos protegernos. Si nos protegemos y nos quedamos en casa, así podremos proteger a nuestros vecinos, familiares y amigos. Bueno, mami, así estaremos más seguros. Girón crece con Carlos Román Alcalde. Gracias por continuar con nosotros. Intervención a los cerros, pros y contras. Es nuestro tema de hoy en Corrillos, el cual estamos analizando con tres protagonistas de la vida político-administrativa del área metropolitana de Bucaramanga: Consuelo Ordóñez, Edgar Suárez y Freddy Garzón. Ahora sí, vamos a hacer el debate de lo que de una u otra forma la gente espera de que busquemos responsabilidades. Pregunta para los tres. Comenzamos con Edgar Suárez. ¿Qué hay detrás de este interés desmedido, primero de Rodolfo Hernández, ahora de Juan Carlos Cárdenas, de intervenir los cerros orientales? Edgar. Mire, ya lo hablábamos ahorita en la parte de los espacios públicos con la doctora Consuelo, cuando la doctora Consuelo se refiere ahorita que hay licencias, que hay áreas protegidas, que hay una cantidad de digamos, requisitos públicos, que esos requisitos públicos, ella supone los tienen que cumplir. Entonces, lo que yo le decía a la doctora Consuelo, ellos, cuando yo hablo de ellos, es el gobierno de Rodolfo Hernández y los que vienen consecutivamente hacia adelante, ellos están acostumbrados a no cumplir esto. Bien lo decíamos ahorita, ellos tenían plazoletas, tenían parqueaderos, tenían miradores, tenían
cuanta cosa. Y logramos, los que estuvimos al frente de este esquema, logramos que todo eso se redujera. Pero si no se hubiese hecho esta participación ciudadana, téngalo por seguro que ellos lo hubiesen construido. Después alguien hubiese llegado, hubiese demandado por medio del PODO, por medio de las áreas protegidas, hubiese demandado el proceso, hubiese ganado, pero ya todo estaba construido y ellos van y cuadran todo vía sentencia judicial, ¿sí? O todo lo cuadran ya en el camino cuando los jueces son los que están prácticamente hoy arreglando todos los problemas de la ciudad, de los políticos irresponsables, como los gobiernos que nos ha tocado, que echan para adelante todo sin tener en cuenta la parte técnica. La doctora Consuelo nos habla muy bonito de la parte técnica. Precisamente profesionales como ella son los que le hacen falta a estos gobiernos, y no el kinder que meten a trabajar de un poco de chuecos y un poco de chinos que no saben nada de lo público. Personas como ellas son las que deben contratar y son las que deben meter. ¿Para qué? Para que tengan la mente histórica, la parte técnica, la madurez y la sapiencia de lo público para poder tomar decisiones. A ellos no les importa eso. A ellos les importa es cumplir su objetivo, echarlo para adelante y después que un juez mira a ver cómo les cuadra. Freddy, ¿qué hay detrás? Juvenal, usted decía que quién es el responsable. Pues obviamente lo que pase con los cerros orientales son responsables los que quieren que el proyecto se ejecute. Rodolfo Hernández comenzó el proyecto, Manolo Azuero, que terminó también como alcalde, y en este momento Juan Carlos Cárdenas. Lo que pase con la biodiversidad, con el único pulmón que tiene la ciudad, con que se empiece a intervenir y dejemos muy claro eso, lo que pase de aquí en adelante, en un futuro, en las generaciones futuras, en 20, en 30 años, es culpa de esos tres personajes, porque los cerros orientales no se pueden tocar. Entonces, ellos son los culpables, pero Juvenal, además de los culpables, a mí lo que me causa mucha extrañeza, siempre me ha generado dudas, es cómo todos estos amigos de Rodolfo que llegaron al gobierno, los partidos de gobierno, la Alianza Partido Verde, que se ufana de ser ambientalistas, ecologistas, la misma Liga Gobernantes Anticorrupción que tienen esos postulados y que salen a defender el páramo y se rasgan las vestiduras y se amarran de los árboles, y que toca aplicar el pico y cédula por el pico y ambiental el pico y cédula, ¿sí? Porque estamos contaminando, y guardan silencio cómplice, como guardaron silencio cómplice también con lo de Vitalogy. Es un silencio absoluto en este tema de los cerros orientales, y por eso es que a nosotros nos genera duda. ¿A quién beneficia eso si los mismos amigos del gobierno son callados? Mire, yo no veo hoy al joven que se amarra a los árboles, no lo veo amarrado al caracolí que tumbaron, doctora, porque usted ahorita decía que son arbustos. No, ahí hay muchos arbustos, y bueno, chamizos, árboles medianos, grandecitos, y ahí hay especies. Pero en la visita que nosotros hicimos el día anterior, el caracolí, por las intervenciones, que fue por las intervenciones que están haciendo hoy en el Cocabamba, se cayó un caracolí con más de 6 años de edad y ya estaba haciendo efecto dominó para tumbar otros. Entonces, esto van a destruir con los cerros orientales y guardan silencio en Bucaramanga los ambientalistas y muchos del comité de páramo de Santurbán. Doctora Consuelo, ¿quién está detrás o qué hay detrás de esta intervención prácticamente a las malas de los cerros orientales? No se quede callada, denuncie, como dice. Yo creo que detrás de esto hay un profundo desconocimiento del valor ecológico que tienen los cerros orientales de Bucaramanga y de los riesgos que implica una intervención desmedida. Quien esté interesado en que ese proyecto sea una realidad y, supongamos, quiera incrementar las áreas de espacio público para el bienestar de los ciudadanos, lo que tiene es un profundo desconocimiento de los riesgos que eso implica y del gran valor ecológico que tienen los cerros. Yo creo que en el fondo, si no le ponemos maldad, por lo menos pongámosle ignorancia, porque desafortunadamente aquí lo que se requiere es generar un verdadero reconocimiento del valor de los cerros orientales y que la ciudadanía entera así lo entienda y los administradores tanto más. Entonces, realmente yo lo que creo que hay detrás de esto es gente que no tiene ni idea de lo que valen los cerros orientales y de los riesgos tan grandes en los que podemos estar incurriendo por seguir avanzando con una obra que tiene unos impactos ambientales muy, muy, muy importantes en este ecosistema.
Otro tema que me preocupa, y es la siguiente pregunta, tiene que ver con la presencia de la autoridad ambiental. Según los informes de prensa de hace un año, se decía de que ya tenía este proyecto el visto bueno de la CDMB. Pregunta para el doctor Edgar Suárez. ¿Qué ha pasado con los entes de control, especialmente la autoridad ambiental? ¿Por qué están como Shakira, ciegos, sordos y mudos? A ver, estamos empezando gobiernos y de igual manera en las autoridades ambientales, tanto en la CDMB como en el área metropolitana, hay dos personas que han llegado de manera reciente a cumplir allí funciones. Ustedes saben que el mes de enero y febrero son puras cuentas y la doctora Consuelo, que conoce muy bien lo público, sabe que así es. Enero y febrero son los administradores públicos son embolatados en presentación de cuentas, porque quien no presenta cuentas, quien paga después es él. Entonces, usted imagínese a alguien que se posiciona el 1 de enero, presente cuentas enero y febrero. Después de marzo nos llega la pandemia. Estamos desde marzo, abril y ya vamos en mayo en la pandemia. No hemos podido prácticamente avanzar nada en absolutamente ningún tema, ni públicos y ahora tampoco privados. Entonces, yo creo que la primera parte es esa. Fuera de eso, ustedes saben que en estas administraciones hay cambios políticos, hay cambios de administración, llegan unos nuevos, se van los antiguos, algunas veces quedan unos pocos que van los de carrera administrativa, pero esto de lo público es muy complicado cuando empiezan nuevamente los periodos. Sí, es muy complicado. Entonces yo entiendo un poco tanto el área como la CDMB, pero lo que yo sí considero es que las autoridades como la Procuraduría, la Fiscalía, la Personería y la Contraloría, ellas sí deben estar atentas, incluido la Fiscalía, deben estar atentas de qué es lo que está pasando con esta forma como lo denunciaba Freddy, que se están aprovechando del tema del COVID y de la pandemia para beneficiar los proyectos de los cuales algunas personas tienen interés. Y eso siempre ocurre en nuestro país. Colombia se ha caracterizado por eso, lo vemos ahorita con esta época de pandemia, que muchos negocios y muchas corporaciones a nivel nacional se están aprovechando de esta situación. Tanto como también los políticos, que ya hoy la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría se unieron para estar encima de ellos. Entonces, acá, o sea, sí, no hay un silencio cómplice. Yo creo que lo que hay es un año un poco abrupto. Empezamos un año un poco diferente a todos los años, y lo que hay es un año que empezó muy, muy extraño, y tenemos que esperar retomar nuevamente actividades para que esto coja su rumbo. Dicen que... Pero algo sí pasó el año pasado. El año pasado sí, claro, estuvimos pendientes. Algo sí pasó el año pasado con la modificación del DRM, y yo sí, realmente no tengo el detalle. Uno, pues estaba fuera de la ciudad, y dos, creo que no se le dio mucha divulgación tampoco. Pero yo sí creo que hay que mirar qué fue lo que pasó el año pasado en el Consejo Directivo de la CDMB y cuáles fueron los cambios que se hicieron. Insisto, independiente de esos cambios, es la afectación de un área protegida y por ende requiere licencia, y deberían suspenderse las obras hasta tomar la decisión de si se puede avanzar o no, una vez el estudio ambiental así lo defina. Pero algo sí pasó el año pasado y hubo una modificación al interior del Consejo Directivo de la CDMB. Y eso hay que revisarlo, a ver qué fue lo que pasó en su momento. Ayer Ludwig Mantilla decía es que se van a tumbar 2 árboles, pero insisto, ya se cayó uno, que fue el caracolí del cual hablaba Freddy hace un momento, y probablemente haya otro par que se vayan a tumbar, pero es que eso no es lo único importante. Es que hay cosas mucho más importantes en el fondo, incluso la inestabilidad geológica de esa montaña. Entonces, hay que ver qué fue lo que pasó en la CDMB. Yo no sé exactamente qué fue lo que pasó. Hay que revisar esa decisión y, en todo caso, insisto, yo le recomendaría al actual alcalde detenga un momento las obras y analicemos ambientalmente el impacto que puede tener ese proyecto. Pero, por ejemplo, la eventualidad de echar para atrás, ¿no es peor? No sé. No, digamos, habría que ver en qué estado está el proyecto, qué tanto se ha afectado,
esa parte que ya está construida, a dónde lleva y para qué, pero lo que sí hay que hacer es no dejar los cerros orientales, digamos, sin ningún tipo de control, porque ya, insisto, hay una afectación pequeña, pero hay una afectación y permanentemente se están generando nuevas invasiones, entonces hay que hacer un control a esa urbanización ilegal que está llegando a los cerros orientales. De cualquier manera, sea para continuar este proyecto, para modificarlo o para, digamos, detenerlo definitivamente, pues hay que hacer el estudio y hay que tomar las decisiones administrativas que sean del caso, y en cualquiera de ellas hay que mantener un seguimiento, un acompañamiento, un control, incluso policivo, sobre ese terreno. Freddy, para ponerlo en contexto, estamos hablando entonces de quién está detrás o qué hay detrás de toda esta circunstancia, pero también hay que mencionar el posible papel que han jugado las corporaciones o la autoridad ambiental, en este caso la CDMB. ¿Usted cree que hay silencio cómplice por parte de la corporación autónoma? No tenemos... ¿Aló? Sí. ¿Ahí me escuchan? Pues ahí hay que darle un compás de espera a la CMB porque hasta ahora lleva 3 veces su nuevo director. Y su pero el proyecto viene desde junio del año pasado. Sí, pero tengo entendido que el director lo eligieron hasta este año. O sea, igual ellos tienen que pronunciarse. La autoridad ambiental en el área metropolitana tiene que pronunciarse, pero sus directores, pues el director general y los demás subdirectores se acabaron de llegar. Por supuesto habrá unos empleados de planta que conocen del tema y tienen que pronunciarse. Y creo que tienen que tomar la decisión más acertada para el área metropolitana. Yo cuando siempre he hablado del silencio cómplice, ya lo dije anteriormente, es el silencio cómplice de todos estos que se ufanan de ser ambientalistas y no dicen y no mencionan absolutamente nada de lo que está pasando en los cerros orientales. Miren, otra denuncia que yo también quiero comentarles, Juvenal, porque mi papel en el día de hoy, los técnicos son Consuelo Ordóñez y Edgar Suárez frente al tema. Nosotros tenemos muchas personas interesadas en este tema que están cercas allá a los cerros orientales y nos mandaban unas imágenes ayer como ahí en Corcovado, ahí donde queda ese motel, los contratistas han dañado unas tuberías de aguas negras y hay unos olores fétidos en la entrada y el Corcovado, destruyéndose, además destruyendo el ecosistema, afectando con estas aguas negras esos sectores. Y los contratistas, aquí que Juan Carlos ojalá nos esté oyendo y sé que ese mensaje le va a ayudar, los contratistas amenazando a las personas que les denuncian y les dicen, oiga, arreglaron las tuberías, mire que tumbaron el caracolí, amenazan a las personas y los ponen en contra con las demás comunidades, como dejándolos como que son los sapos, como que no quieren colaborar, que si quieren arreglar la tubería, por favor diga a la señora que no nos filme, que no nos haga tomar. No, eso es una veeduría. Y también le decimos aquí a Juan Carlos Cárdenas, al secretario del Interior y a la policía, si siguen con la intervención, así sea en el aislamiento obligatorio, nos vamos a ir hasta los cerros orientales y nos vamos a amarrar y entonces tendrán que crear unas cárceles, unas prisiones, unas celdas adicionales, porque muchos vamos a salir a impedir que en el medio del aislamiento obligatorio quieran intervenir, sigan interviniendo a los cerros. Entonces lo notificamos a Juan Carlos, vamos a irnos a los cerros, así sea en aislamiento obligatorio para defenderlos. Ah, bueno, esa es noticia. Edgar Suárez, cuando a mí esos proyectos de que van porque van, me empiezan a doler muy mal. Me huele a Vitalogic, me huele a las basuras de Bucaramanga y el proceso de las nuevas tecnologías y cómo se estaba creando una serie de corretajes. Este parece ser uno de esos proyectos de va porque va. Sí, ese es uno de los proyectos que tiene visualizado Rodolfo Hernández dentro de su portafolio de negocios y pues muy seguramente él, que es una persona que es muy incisiva en todo lo que se propone, lo va a continuar así lo lleve a la cárcel. A él no le interesa eso,
o así tenga que pagar a los jueces y tenga que pagar a la justicia para poder sacar adelante sus temas. O sea, a él no le... No, él dice que está muy viejo para que lo metan a la cárcel. Ni le interesa por encima de quién pase. O sea, ya está demostrado que este es otro va porque va y pues ahí ya quien pague las consecuencias sea Juan Carlos. Ahora más, porque puso alcalde y ahora él no es el que firma, entonces todavía más puede presionar para poder conseguir sus beneficios y poder conseguir lo que se propone. Oiga, es que él es muy viejo para ir a la cárcel, pero es joven para ir a la presidencia de la República. Doctora Consuelo Ordóñez, frente a este tema, ¿le preocupa que haya algo raro, algo fétido en este proyecto de intervención? Digamos, siempre ese tipo de proyectos en los que hay tanta insistencia y sobre todo insistencia en no hacer los análisis detallados, genera escozor. Yo sí creo que cuando uno no tiene nada debe, pues nada teme. Y si efectivamente el proyecto lo que busca es generar una protección especial del área porque se va a motivar a todo el mundo para que vaya a caminar por esos senderos maravillosos y se comprometa con la protección del medio ambiente y lo disfrute y sea un espacio público espectacular para la ciudad y no sé qué, y no sé qué, y no sé cuánto, que podría ser la justificación que se da para el proyecto, pero no le hacemos el análisis detallado a cuál puede ser el impacto, pues ahí uno ya empieza a dudar del proyecto. Entonces, tantos beneficios como han expuesto, pero sin una valoración real de cuál es el impacto, pues sí genera un escozor. Y definitivamente, insisto, aquí lo que hace falta es que valore el componente ambiental como se debe valorar, con los aspectos técnicos, con la proyección ecosistémica, con la valoración ecológica, incluso de economía ecológica, para saber cuál puede ser ese impacto. Pero no simplemente un proyecto que está, digamos, metido en una cajita de buenos deseos, pero que por dentro le hace falta el sabor y la sustancia que realmente garantiza que ese proyecto va a generar esos beneficios y que se han mitigado o se han compensado los impactos. Eso es lo que a mí particularmente me afecta, porque yo digo, si de verdad el proyecto es bueno, pues estudiémoslo y demostremos, pero con estudios técnicos, no con discursos, ¿sí? Con estudios técnicos. Demostremos que se va a fortalecer la flora, que se van a generar los corredores de fauna, que no vamos a impactar la estructura geológica del sitio, que, en fin, demostrémoslo y respondamos a quienes tenemos esas inquietudes de manera que quedemos tranquilos. Pero lo que yo estoy viendo es que como que se soslayan las inquietudes. Y al soslayar esas inquietudes, que son inquietudes de fondo, que son inquietudes válidas, deja un mal sabor. La verdad es que sí. Juvenal, y una cosita, es que yo no, además falta una justificación. Ellos dicen que mejorando estos senderos, interviniéndoles, se protegen los cerros. Pero ¿cómo carajos uno puede? O sea, eso no necesita uno ser científico para decir que metiéndole gente para que más camine se protegen los cerros. Eso no tiene razón de ser. Entre más gente, más los deteriora, más basura. Aquí lo que se necesita es mano dura para aquellas personas que están en los cerros de manera indebida, que construyen, que tienen sus casas. ¿Por qué no utilizan esos 16.000 millones que vale el proyecto para darle casa a esta gente y sacarlos de ahí? Mirar de qué forma. Claro, un tema de reubicación sería mucho más importante. Mire, es lo mismo que yo les he dicho varias veces con el Parque Lineal del Río de Oro. Es un proyecto que en mi entender tiene demasiado cemento. Pero la gente está contenta con el proyecto porque tiene una cantidad de canchas y no sé qué, bueno. Pero ¿por qué no utilizamos esos recursos para reubicar todas esas viviendas que están exactamente al margen del Río de Oro? El día que se genere una nueva avalancha, el día que Dios no quiera, tengamos una afectación gravísima de esa población, ¿le vamos a salir a decir que estaba muy lindo el parque? Mire, decía ayer... O sea, a mí es que ese tipo de orden de prioridades me parece una cosa increíble. 10.000 millones de pesos en cemento y en concreto.
Así que la gente va y juega básquet y que los niños montan. Listo, perfecto. Está bien. Pero si antes hubiéramos reubicado a la población que se encuentra en riesgo exactamente en la margen del río. Esa es una situación que a mí me tienen que volver a hacer, porque ese no puede ser el orden de prioridades del sector público. Mira, ayer decía una persona que va a ingresar a la administración de Juan Carlos Cárdenas, no, es que yo soy caminante y yo subo por ahí y me puedo resbalar. Los que son caminantes, pues se tienen que resbalar, tienen que untarse de barro, de tierra, de todo eso que hay en un bosque. Y entonces diciendo, no, es para que vayan los adultos mayores y los niños. Mire, en medio de la pandemia y Juan Carlos Cárdenas no le está girando completamente los recursos de la estampilla por ancianos, los adultos mayores, los va a acabar de matar, ¿sí? Porque no hace las cosas que tiene que hacer, y entonces diciendo que es que para arreglarle los senderos a los adultos mayores son cosas que, como dices, no son cosas técnicas, son discursos populistas y demagógicos para mirar cómo dañan los cerros orientales, cómo se quieren beneficiar de ellos. Eso es así de sencillo. Sí. Edgar Suárez, 30 segundos para el tintero. Juvenal, yo recuerdo cuando, y de pronto la doctora Consuelo también, cuando colocaban el ejemplo de los cerros orientales, cuando íbamos a aprobar el POD hace ya 6 años, que valga el tiempo para decir que ya estamos en época de revisión, y hay que tener mucho cuidado con la revisión, porque me dijeron que ya habían contratado en Bogotá Juan Carlos Cárdenas la revisión del POD, hay que estar muy encima de esa revisión. Cuando hablaban de los cerros orientales siempre colocaban el mismo ejemplo. Nos decían, pero mire, vayan a Medellín y vean los cerros de Medellín y cómo se hizo allí generación de algunos predios para construir en los cerros de Medellín. Siempre es como la Nueva Barcelona. Siempre el ejemplo era Medellín. Y lo otro era cuando nos hablaban de los cerros de Los Ángeles. Entonces era a decir nosotros que nosotros éramos unos campesinos, porque no conocíamos ni Medellín ni mucho menos conocíamos Los Ángeles. Y siempre cuando hay intervención de vías o intervenciones de algún tipo de sendero en los cerros, yo siempre recuerdo esos dos cuadros, los cerros de Medellín y los cerros de Los Ángeles. Doctora Consuelo Ordóñez, 30 segunditos para lo que se le haya quedado en el tintero. No, simplemente para recapitular. Los cerros orientales tienen un gran valor ecológico para Bucaramanga, tienen una categoría legal de área protegida y deben ser protegidos. La forma de protegerlos, que es lo que nos tiene en este momento en discusión, solamente se puede definir si hacemos un estudio técnico real de cuál puede ser el impacto de ese proyecto y tomamos una decisión con base en criterios técnicos, si se detiene, se modifica o se acaba. Pero cualquier decisión que se tome por parte de la administración municipal debe consultar también el interés de la ciudadanía. De manera que la invitación es, hagamos un paro en el camino, un alto en el camino, definamos cuál puede ser el buen proyecto de protección y encontremos con participación de la ciudadanía la solución adecuada para garantizar la protección de ese patrimonio ecológico de la ciudad en procura de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Freddy Garzón, ¿qué se le quedó en el tintero? Muchas cosas, pero yo quisiera solo, si ya estamos terminando, decirle a Juan Carlos Cárdenas que respete a los cerros orientales. Así como hacemos una defensa del páramo de Santurbán, también vamos a hacer una defensa de los cerros orientales y que no nos crea pendejos. Y se lo vuelvo a repetir y se lo advierto, le notificamos que si siguen con la intervención de los cerros orientales, nos vamos a ir en medio del aislamiento obligatorio a detener la destrucción de los cerros orientales. Ok. Consuelo Ordóñez, Edgar Suárez y Freddy Garzón, gracias por analizar con nosotros intervención a los cerros, pros y contras, el tema de hoy en Corrillos. A ustedes, gracias por interactuar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el programa que analiza los temas de actualidad. Corrillos, chao, chao.